Muchas gracias, señor presidente. Tengo una presentación que hoy me acompaña complementando muchas de las razones por las cuales el Centro Democrático votará negativamente el presupuesto general de la Nación, que van desde la forma como opera el gobierno, en la forma de presentación y en los tiempos, hasta razones muy de fondo, que no necesariamente tienen relación con la disminución ya de los ingresos del presupuesto de inversión, que ya es supremamente grave, y la desinversión en tantos sectores fundamentales para la economía del país, sino que demuestran cómo este gobierno viene año tras año fallando en sus presupuestos, cómo este gobierno viene desde siempre haciendo cambios de última hora con unas graves consecuencias para el país. Traigo a colación tres momentos de los últimos debates para ver cómo este gobierno, siempre a última hora, a hurtadillas, termina imponiendo su criterio, proponiendo cambios y modificaciones, como siempre, con bastante riesgo y adicionalmente generando incertidumbre en muchos sentidos. Ese presupuesto general de la Nación del año pasado, como ustedes muy bien lo recuerdan, el que aprobamos el año pasado para el año 2017, no tuvo debate en esta plenaria. Fue después de que la Cámara de Representantes lo había aprobado, terminó este Senado teniendo que someterse irrespetuosamente por parte del gobierno a sus designios y tuvo que aprobar el texto que venía de Cámara porque no había tiempo para conciliar. También el de este año fue de última hora y en comisiones económicas el último día se terminó aprobando y ya, faltando apenas 2 días para el cierre de la Ley Orgánica de Presupuesto, de los términos, después de las discusiones que se dan, no de cara al país, sino en los ponentes que se sientan a manteles en el Ministerio de Hacienda, allá termina definiéndose el futuro económico del país. Yo creo que esa no es la forma, señor ministro, de dar el debate de cara a los colombianos. Pero como si no fuera suficiente, ustedes muy bien recordarán que el presupuesto de regalías del bienio 2017-2018 tampoco se pudo debatir, no hubo las mayorías necesarias y terminó acogiéndose, sin la presencia del ministro de Hacienda, que estaba fuera del país, terminó acogiéndose la presentación inicial del proyecto, porque no hubo debate de cuenta siempre de las últimas horas de este gobierno. Creo que eso ya muestra el modus operandi de un gobierno que no da el debate económico de fondo y que siempre a última hora intenta, a través de proposiciones reforzadas y de uno que otro mico, como bien los colombianos conocen, intenta imponer su criterio para después no darle la cara a los colombianos. Y este gobierno, paso al segundo punto, que es de tumbo en tumbo, es cómo este gobierno falla constantemente en sus proyecciones y lo que le cuesta eso al país. Y siempre traigo a colación las diferencias entre la proyección que tiene el gobierno el año previo, la proyección que presenta en el marco fiscal para ese año y el real, y siempre hay unos cambios enormes. Solo vamos a ver los ejemplos de un par de años. De 2015, para el año 2015, el crecimiento real de la economía fue del 3.1%. En el 2014, en el marco fiscal de 2014, había dicho el gobierno que iba a ser de 4.8%, eso es 1.7% de diferencia. Y en el 2015, ya revisado, en el propio marco fiscal de 2015, 3.6%. Si vemos la diferencia entre lo proyectado en el 2014 frente al real de 2015, fueron 1.7% de diferencia. Eso
estimados colombianos son 15 billones de pesos. Eso es mucha plata, pero sigue el acumulado. Ustedes lo ven para el año 2016, proyectado que se había originalmente era en el 2015, se había dicho que el año 2016 iba a crecer el 3.8% de la economía, pues solo creció 2%, nuevamente 1.8% de diferencia. Eso es mucha plata, hablamos casi de 17 billones de pesos. Y al gobierno no le parece significativo, siempre dice que es que ellos no tienen la bola mágica. El crecimiento fue del 2%, y así vamos ya para el 2017. El año pasado nos habían dicho que el crecimiento de este año iba a ser del 3.7%. El gobierno ya proyectó 2.3, nos dijo ahora el último cambio fue de 2.3. El primer semestre, el crecimiento fue del 1.6%. Ya es difícil que va a llegar al 2.3. Entre el 3.5 que ha hecho el gobierno el año pasado y el 1.6, colombianos son casi 2 puntos. Hablamos de casi 20 billones de pesos. Sume y sume y sume y sume los errores de este gobierno. Y en los últimos 3 años, estamos hablando de 60 billones de pesos menos. Menos ricos somos los colombianos, de cuenta de las cuentas alegres de este gobierno, de cuenta de los errores de estimación y de presupuestación del Ministerio de Hacienda. Y creen entonces que acojamos el crecimiento del próximo año, que ya hablan del 3%. Y todas las cifras del próximo año están dadas con un crecimiento del 3%. Entonces no es nada extraño el compromiso del gobierno para 2018. Voy a leer un cheque que firmó Juan Manuel Santos el 28 de julio de 2015. Dice que el crecimiento económico de 2018 iba a ser el 4.5. El marco fiscal de este año ya dice que es del 3. Juan Manuel Santos hablaba del 4.5, pero por allá tiene un entrecomilladito muy importante, con paz entre 5.5 y 6%. Colombianos, ciudadanos colombianos, ustedes ya ven quién firma ese cheque. Dijo el ministro de Hacienda, aquí presente, dividendo económico de La Paz daría a Colombia 2 puntos más de crecimiento. Estamos hablando de 5 de mayo de 2014. En vez de crecer 5% como crecemos hoy, creceríamos 7%. Yo todavía estoy esperando el crecimiento del 5%. Es un cálculo conservador, dice el ministro de Hacienda. Yo siempre le he preguntado al ministro que ya que se firmó la paz, que Colombia tiene tanta paz, estamos esperando el dividendo económico. Ese 2% más, el cálculo conservador del ministro. Si vamos a crecer teóricamente este año menos del 2% o alrededor del 2%, entonces tendremos que ver cuál es el impacto real macroeconómico de las decisiones del gobierno, porque no se está creciendo a la velocidad que este país necesita. Y lo vemos en las proyecciones, las previsiones para 2017 del Banco Mundial, de Fedesarrollo, Standard & Poor's, nada que ver con lo que dice el gobierno, 1.6, 1.7, 1.8%. Bueno, ahí están los desaciertos para 2016, pues el 2017 es bastante preocupante. 1.2% el crecimiento del primer semestre, 1.2%. Ahí con grandes errores en las presupuestaciones de minería, de industria, de electricidad y gas, de construcción, unas pifias una tras otra, y así pretenden entonces que creamos los supuestos del crecimiento de 2018. Es imposible votar un presupuesto que además viene disminuido en inversión con los errores de cálculo que suele tener este gobierno, que insisto, están alrededor de 20 billones de pesos año tras año. Pero pasemos a los errores de fondo y vemos la renta petrolera, uno de los supuestos del gobierno. Ya vimos los errores de crecimiento económico. En el marco fiscal de 2014 decía que para el año 2017 íbamos a estar produciendo 1.130.000 barriles de petróleo diarios. 3 años después,
por los fracasos constantes del gobierno en materia minero-energética. Ya estamos hablando de 300.000 barriles de petróleo menos estimados año tras año. Y eso es mucha plata. Multiplique solo de ingresos 300.000 barriles diarios menos de inversión, menos de producción por cualquier precio, por $50 el barril. Estamos hablando que de ingresos inferiores de $15 millones al día. Pero bueno, esto tiene unos efectos enormes no solo en las finanzas públicas, ya tiene efectos enormes en la seguridad energética del país. Vemos cómo de el año 2010, que hablábamos de 7 años de reservas de petróleo, ya estamos hablando de 5 para este año, siguen de crecimiento. En gas no es muy diferente. En el 2010 hablamos de 13.6 años de reservas de gas y ahora hablamos de 11 años, y es porque ha venido disminuyendo el consumo. La noticia de ayer era muy clara. Cuenta regresiva, esta es la lista de enero. Colombia empezaría a importar 30 billones de pesos de petróleo al año para el año 2022. Esas son las finanzas que nos deja este gobierno. Un fracaso absoluto, no solo en manejo presupuestal, sino en ingresos mineroenergéticos hacia futuro. En 4 años estaríamos importando 30 billones de pesos en petróleo. Creo que es inaudito, impensable, cuando en el 2010 recibió este gobierno, este país, con grandes expectativas de crecimiento económico. Y el gobierno no ha querido afrontar divisiones profundas en diversas materias. Voy a hablar de 3 fundamentales. Pensiones. Se estima que hay una bomba pensional correspondiente al 130% del Producto Interno Bruto en Colombia. Estudios serios. Y el gobierno estima que va a estar pagando el 3%, según el marco fiscal de mediano plazo, el 3% en unos años del Producto Interno Bruto. En la siguiente gráfica, en el siguiente número podemos ver cuánto está realmente disponiendo de los recursos públicos en constante crecimiento. Ya estamos hablando del 4.4%. En el 2010 era del 3.9%. Cada vez más, entre Colpensiones, FOPEP, Cajanal, Defensa, Magisterio y el resto de pensiones, estamos hablando de 41 billones de pesos. El 4.2% del Producto Interno Bruto aumentando y siendo cada vez más parte del presupuesto general de la Nación. Cuando en el año 2010 estamos hablando del 14% de las pensiones del presupuesto, o sea, correspondían al 14% de los gastos, ya estamos hablando del 17.5% de los recursos del presupuesto general de la Nación que van a pensiones, y no hay decisiones de fondo. Aumentando, entre otras cosas, si ustedes ven la próxima gráfica, el número de pensionados año a año. No entiendo cómo el gobierno nacional pretende que en unos años exista solamente el 3% del Producto Interno Bruto, si el número de pensionados va creciendo año a año. Estamos hablando de 850.000 pensionados, como se ve en esta gráfica, no muy clara. Pero hay desaciertos enormes en el presupuesto hacia futuro del tema pensional. Pasemos a deuda pública. Este sí que es uno de los grandes dolores de cabeza de las próximas generaciones. Yo solo quiero, ahí vemos 380 billones de pesos de deuda pública, alrededor del 41% de este año, al final de este año va a tener el 41% del Producto Interno Bruto en deuda pública. Comenzó en el 34%, del 35% este gobierno. Nuevamente otro fracaso absoluto del Ministerio de Hacienda en materia de manejo, y ahí está el déficit fiscal. Pero si vemos 2 proporciones, es muy sencillo. En 2010, bueno, comenzamos en el año 2001, 4 veces se pagaba, era lo que se pagaba en deuda
Lo que pagaba el servicio de la deuda total era 4 veces lo que se pagaba del servicio. Ya estamos hablando de 7 veces la proporción. Vuelvo a insistir, aquí no hay claridad sobre el futuro de las finanzas públicas en Colombia. Y este gobierno le deja al próximo una bomba pensional, una bomba de endeudamiento sin precedentes. Y como si no fuera suficiente, en evidencias futuras, que ya muy bien lo mencionó mi compañero Fernando Nicolás Araujo, no es muy claro el panorama. 122 billones de pesos es lo que estima el propio marco fiscal de mediano plazo de deuda de evidencias futuras, casi el 13% del Producto Interno Bruto, y cada vez más hipotecado a los próximos gobiernos, a los designios de este, que tenía el año 2010 30 billones de pesos, 5.6% del Producto Interno Bruto, y ya vamos en 122 billones de pesos. Esto nos lleva a una reflexión sobre cómo ha sido el comportamiento de la reforma tributaria, que era la que iba a ser la salvación, como muy bien se vendió acá, con la anuencia de este Congreso, que votó en su gran mayoría positivamente la nefasta reforma tributaria. No hay claridad sobre el recaudo, eso es algo que le hemos venido insistiendo, diferentes cifras entre el mensaje presidencial, el marco fiscal de mediano plazo y las cifras que la DIAN presenta. El recaudo tributario de agosto, su incremento de año a año es apenas del 6.4%. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. 6.4% sin contar la inflación. Es decir, el incremento en rentas del país, que ahí se ve el gran golpe a la clase media, de la clase, los más necesitados en Colombia, que son los que pagan el IVA. El crecimiento ha sido el 20% de recaudo del IVA, mientras que cree y renta solamente el 4%, por debajo en términos reales con la inflación. Los demás ni hablemos, los ambientales, que aquí nos comentaron que los impuestos verdes, con las bolsas, con una gran cantidad de bulla que se hizo, iban a hacer la maravilla, pues han disminuido el 42%. Yo todavía no entiendo qué pasó con los famosos impuestos verdes. 42% la disminución del recaudo de año a año, con los nuevos impuestos que se le crearon. Bueno. Y hay un tema nuevamente con las proyecciones del gobierno, yo insisto, no vayan a pedir, los que salgan de ese gobierno no vayan a pedir puesto de trabajo en una empresa que otorgue créditos, porque no le han dado a una. Vean cosas muy sencillas. Decía que el crecimiento iba a ser 8 billones de pesos en el 2017, y que va a disminuir la renta. Pues ninguna de las dos se va a dar. 7 billones de pesos adicionales de recaudo. Esto fue la justificación de la reforma tributaria. Pero vamos al 2022, que es supremamente grave. 2022 dice, este es el próximo gobierno, que la recaudo adicional va a ser de 43 billones de pesos. Y el gran sustento de la reforma tributaria fue el gravamen de los movimientos financieros. Dice que iban a recaudar 12 billones de pesos más. Entonces, estos son cifras sacadas del sombrero. Esto no tiene ningún sustento técnico. Que en el año 2022 se vayan a recaudar 43 billones de pesos adicionales a los que recaudan ahora, repito, 27 entre IVA, gravamen de los movimientos financieros que no tienen ningún sustento técnico, y lo resto era gestión de formalización. Siempre cuando no hay nada cuando no puede justificar un centavo más, se le pone al tema de la gestión de la DIAN. Nada que sustente con claridad y con certeza esos datos. El próximo gobierno, lo primero que llega a hacer es una reforma tributaria adicional a la ya fracasada que ha tenido este gobierno. Y no contemos ni siquiera que dijo el marco fiscal de mediano plazo, que nada tenía que ver con los fundamentos y los sustentos que hizo la reforma tributaria. Ahí están los dos cuadros para que se vea la supuesta
los supuestos técnicos del mayor crecimiento en renta, dice 11%, ya nada que ver, IVA y consumo 8%, ya vimos que fue del 20%, es decir, no tiene ningún sustento técnico lo que ha venido sucediendo en este gobierno. Y remato esta intervención con un par de ideas que han venido por la cabeza. Muy bien lo dijo Fernando Nicolás Araujo, ¿dónde está la transparencia que este gobierno prometió hace varios años en los debates del presupuesto general de la Nación? No solo no hay sustento técnico, no solo las cifras son sacadas del sombrero, no solo se va a incumplir de una vez el presupuesto de inversión del próximo año, por eso vamos a votar negativamente, no solo porque hay disminución en recursos a la educación, por ejemplo, pública, universitaria, institución de educación superior, que tienen que venir a robar 100.000 millones de pesos más, no solo en temas como agro, que son supuestamente los que están haciendo crecer, harán crecer a Colombia y van a hacer la salvación, no solo disminuciones en industria y comercio, en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en fin, se puede dar un debate enorme de la falta de sustento de los números. Solamente el tema de transparencia, de no saber cómo se debate el presupuesto, cómo son los recursos de inversión, a dónde van a ir, y que sean negociados como parte de la politiquería en las oficinas de los ministerios y no de cara al país, hace que sea suficiente para votar en contra del mismo. Ya hay una denuncia muy seria de corrupción de cuenta de la venta de cupos indicativos. Hay que ver si este Ministerio de Hacienda tiene siquiera idea, porque ellos justifican los cupos indicativos en una sentencia de la Corte Constitucional. Hay que saber siquiera si este ministerio tiene idea de qué hacer. Una vez entrega esos cupos a los parlamentarios, ¿qué hacen ellos? ¿A quién se los venden? ¿Y quiénes son los que terminamos pagando esa corrupción? Después del fracasado debate de anoche de corrupción, pues que sí, la gran medida que se debería tomar es que el debate del presupuesto general de la Nación y los recursos de inversión se hagan de cara a los colombianos y, repito, no allá en las oficinas de los ministerios con suculentos desayunos. Así que, señor presidente, agradeciendo este espacio y que me haya permitido hablar tanto tiempo, le reitero a los colombianos que en la defensa de los recursos públicos estaremos siempre presentes, dando la cara como centro democrático, y no vamos a permitir otra vez los engaños al pueblo colombiano como lo ha hecho este gobierno durante 8 años. Muchísimas gracias.